vamos desarrollando un estilo, Ujú. ¿no? Entonces, para mí, el intérprete tiene su marca, como Louis Vuitton, en fin, son marcas. Y obviamente de estas experiencias que te digo que escucho a los colegas, oigo una voz por ahí y digo es Lilia Rubio, indudablemente, o cualquier otro intérprete, ¿no? Pero vas identificando, porque estás muy metida en la interpretación. Eso es lo que hacemos. Entonces, no solamente estudias documentos, no solamente te metes a la computadora, también estudias a tus colegas y te enseñan, bueno, aprendes lo que quieres ser como intérprete y lo que no quieres ser como intérprete. Y te vas formando, ¿no? Francisco Javier es una marca, todos tenemos un sello que nos identifica y nos distingue. Y todos llegamos con esas maripositas. Dice, traigo las mariposas, ¿no? Porque ya entré a la cabina, ya me va a tocar interpretar. Claro. Uno se pregunta, ¿no? ¿Te gusta empezar? ¿Quieres que empiece yo? En fin, ¿te gusta que te ayude con las palabras? Cierro micrófono y te digo la palabra o te la anoto. Bueno, a mí la interpretación me ha cambiado hasta la manera en que escribo, ¿Cómo? porque quiero que entienda mi Ah, colega claro, claro. la palabrita que se le fue. Entonces no voy a poner, El garabato. y fui cambiando mi manera de escribir. Sí. Y ahora con las computadoras ya no escribo nada. Estoy perdiendo mi manera de escribir. No escribo hoy como escribía antes, pero cuando empecé a interpretar dije, a lo mejor no entienden mi letra. Sí. Y la empecé a hacer más sencilla y más sencilla. Por ejemplo, me fijo mucho cómo llega preparado un intérprete a la cabina. Lleva ahora su computadora, pero llevan papel para escribir, llevan un lápiz. Siempre confié más de los lápices que de las plumas. Sí. Y me llevaba yo el montón de lápices a la cabina porque nada, se rompe la punta y agarras otro lápiz. Y con la pluma puedes estar batallando y no te sale la tinta y en fin, ¿no? Todas esas cosas te van formando. Entonces vuelvo a ¿cómo adquiere una experiencia? Aprovechando cada momento que tienes de trabajar. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando llega uno a cabina y tenemos colegas a los que no se les ocurre pedir un documento, un orden del día, si no te lo mandaron previamente. No se acercan a la mesa donde van a estar los oradores, tomar los nombres. Algunos nombres obviamente son difíciles Claro. de pronunciar, no sabes ni cómo se pronuncian, son extranjeros. Apunta, apunta. Llega a la cabina ya para interpretar con lo que tiene que ver con la conferencia en la que vas a trabajar. Y de veras me ha tocado llegar así, decir, oye, ¿tienes ya algún documento? No han repartido información. No, no. Entonces, como veo que no se les ocurrió, pues se me ocurre a mí, pero ya como una práctica que tengo, va con mi marca. Y a veces no hay tiempo. Luego cuando empiezan a hacer preguntas del público, tienes que afinar mucho el oído porque se te va el nombre del que está tomando el micrófono en ese momento, no le entendiste al nombre, o si es periodista, a qué medio. Y el trabajo en cabina con la colega, es importantísimo. Nuestras medias horas de descanso no son tan de descanso.
para mí. Y están usando una palabra. Esa palabra la definieron antes de que tú regresaras a cabina, cuando estabas tomando café o estabas en el chat, y la palabra que usaste tú, alguien la oyó y dice, no, esto realmente se dice así. Mm. Y tú en tu media hora, en tu cafecito, no viste que se hizo ese cambio y puedes volver a repetir la palabra que era la palabra. Esa manera de acompañarte con colega en cabina es muy importante porque es un trabajo de dos, es un trabajo de equipo. Sí, definitivamente. Y también yo creo que es muy importante hacer precisamente que ese trabajo en equipo sea lo más cordial y lo más liviano posible, ¿no? Yo siempre he A veces dicho se que logra, a veces se logra y a veces no. ujú. Y esa es otra manera de llegar con claridad a la cabina. No siempre conocemos al colega o a la colega con la que vamos a trabajar. No, claro, pero aunque no conozcas, yo creo que aunque no conozcas al colega, digo, el hecho de seguir ciertas, pues, no sé, podríamos llamarles formalidades, el simplemente preguntar qué prefieres tú, prefieres iniciar, prefieres hacerlo de qué manera, el buscar mediar de cierta forma la manera en la que se va a trabajar en la cabina y que sea de forma cordial, porque ya de por sí, con todo lo que has mencionado, yo creo que queda más que claro y bueno, todos los intérpretes sabemos que la labor de interpretar es bastante intensa, es bastante estresante con todo lo que Mucho. hacemos al mismo tiempo, como para todavía agregarle el estrés que puede o la tensión que pueda haber por estar trabajando en tensión con quien deberías estar haciendo equipo. Así ¿No? es. Tú misma lo acabas de decir, es un trabajo que tiene que compaginarse y que tiene que estar bien aceitadito para que logremos funcionar y que al final se logre el objetivo y que logremos comunicar, porque si no, la verdad es que ni una ni la otra sale bien y el trabajo no acaba saliendo, no hay forma, o sea, no hay Y cada- manera. y además te vas estresando más, ¿no? Exacto, Nuestro trabajo es muy estresante, ¿no? Y hay unos muy cool que llegan a la cabina, muy cool, y de repente volteas y ves que le están temblando las manos. Yo digo, está haciendo un esfuerzo por ser amable, por ser agradable, por ser cordial. claro. Se acaba el día y cada quien agarra para su casa o para donde tengan que ir, pero una experiencia agradable en cabina, uff, marca toda la diferencia. Sí, Y a lo y mejor al día siguiente vas a volver a trabajar con la misma persona, o no, ¿no? además, mira, si tomamos en cuenta, tú dices, no siempre conoces a quién con quién te va a tocar trabajar, es verdad, pero todos en algún momento fuimos desconocidos. Hasta quienes ya son tus amigos y quienes dices, sí, mañana me toca trabajar con él o con ella, qué bueno. La primera vez que trabajaste con él o con ella era un desconocido. Entonces, al final es lo mismo, tenemos que buscar la forma de hacerlo cordial y de hacerlo No, bien desde la primera vez y hay veces que desde ahí, muchas veces se logra hacer una gran química y de ahí salen grandes amistades y hay gente con la que dices, wow, tú y yo hacemos una pareja maravillosa y trabajamos excelentemente. Y hay con quienes a lo mejor nada más dices, lo hacemos bien, lo hicimos funcionar y tal vez fuera de cabina no tengamos mucho en común y no podríamos hacer una amistad, pero sabemos sacar el trabajo y lo sabemos hacer y ya está. Al final también a eso venimos, ¿no? Entonces, y yo creo que es parte del ser profesional también y de hacer bien las cosas. hay conferencias que sí tienen una terminología terrible y tienes que dar tu todo. Esperas, por lo menos a mí me sucede, que también la persona con la que te tocó trabajar dé su todo y te ayude, te apoye. Yo tengo la costumbre
de concentrarme muchísimo, como todos lo tenemos. Pero mi manera, y entiendo que puede ser difícil para el colega o la colega con la que estoy, es que hago esto. Ok. Y un día, con una colega, amiga, de esas personas que conocí por la interpretación, pero que nos hicimos muy amiga, Andrea Dabrowski. Y dije, ay, Andrea, se me fue la cifra. Y dice, Carmen, entiende, es muy difícil ayudarte porque tú interpretas con los ojos cerrados, los cierras con las manos. Dice, es muy difícil ayudarte. Le digo, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, Ya sabes qué irse hago, yo en conociendo más y esos, más, sí, yo en esos ¿no? casos, yo anoto. Ya, o sea, yo soy de las que yo digo, mira, yo anoto y ahí lo dejo en medio, ya si tú volteas, no volteas, ahí lo tienes. Ahí Ahí sí. te lo puse, ¿no? Y sí, de repente abro el ojo cuando se me fue la cifra y digo, me corrijo, en fin, pero sí, pero yo de repente volteaba así y Andrea muy pendiente y todo, pero no me había puesto la cifra porque yo tenía los ojos cerrados. Dije, tienes toda la razón, yo no debo cerrar los ojos para concentrarme. Y te Sí, agradezco tu ayuda. como que dijo, ¿en qué Y momento? y trabajamos, bueno, muy cómodamente, Andrea, como con otros colegas. Y a veces me causa un poco de curiosidad, no sé qué opines tú, la percepción que pueda tener, por ejemplo, el oyente, ¿no? Hablabas tú del sello, por ejemplo, de que cada quien tenemos un estilo, de que cada quien, pues, al final tenemos esa forma de interpretar, incluso un ritmo puede ser diferente de hacerlo. Entonces, a veces, incluso si estamos interpretando, no sé, si son ponencias de 1 hora, pues nos toca interpretar a los 2 intérpretes al mismo orador. Y de pronto, dentro de mi cabeza sí digo, ¿qué pensará el oyente? ¿Qué pensará la audiencia de pronto con ese cambio? O lo que decías también tan importante, de que tú das tu 100% y esperas que tu compañero de cabina haga lo mismo. Me pongo en el mismo ejemplo, el cambio de turno, ¿no? En el que a lo mejor sí, tú diste tu 100%, hiciste muy bien tu trabajo, tu turno estuvo muy bien y de pronto toca el cambio y la audiencia nota ese bajón y de pronto no es como, oye, es que el segundo intérprete, no, es como la interpretación estuvo mal o Sí, el trabajo estuvo muy mal o lo que sí, sea. Entonces, no sí, sé qué, sí. qué, qué idea tienes tú. No, 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 tienes absolutamente toda la razón. Cambian las voces Sí, y lo que no debe cambiar es la, la eficiencia para que esas dos voces se vuelvan una. pero La ahí, por calidad. ejemplo, con el sello, pues, ¿cómo podríamos hacer para que, como para que se notara un poco menos? Tampoco es como tan fácil, ¿no? No. Y eso del sello y la marca, pues la reconocemos los intérpretes, ¿no? Porque los oyentes no saben que tú eres Tania y yo soy Carmen, pero como tú dices, el nivel de la interpretación durante todo el día se mantuvo en buen nivel. El colega es hombre, tú eres mujer. Sí, no, pues ahí. Por Ahí más, sí, por más grave que intentemos hacer la voz, no hay forma. bajarle el tono, subirle el tono. Pues sí, no, sí, sí, sí. Y pasan muchas cosas en la cabina. La gente no ve, es como el teatro. Sí. Vas al teatro y ves una obra maravillosa y no te diste cuenta nunca de que hubo fallas, que, eh, y de eso se trata. No sabes todo lo que pasó alrededor de esa puesta en escena. ¿No ves que casi se les cae la escenografía encima? Que sí, ya sé.
¿sí? Sí, en realidad yo creo que lo más que podemos hacer para estandarizar o para intentar homologar es en cuanto a terminología, ¿no? En interpretación, porque en traducción sí que intentan, si hay varios traductores en un solo texto, pues intentan que sea como el mismo estilo y tal. En interpretación, yo pensaría que no se puede hacer tanto así. Lo más que puedes hacer es lo que habitualmente hacemos, o yo acostumbro al menos, el ponerte de acuerdo de los principales términos. Si sabes que la conferencia va de tal tema, sabes que hay términos que van a salir sí o sí y ponerte de acuerdo. Si hay diferentes y equivalentes que se pueden utilizar, Ujú. definir cuál se va a usar, ser consistentes en eso y yo creo que sería poco más lo que se podría hacer, porque de ahí en fuera la voz se va a notar y al final el estilo, el un poco la pronunciación incluso, no puedes hacer mucho en realidad. Y la fluidez. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando ya sé con quién voy a trabajar y tengo tiempo suficiente, comunicarme con él o la colega y ver si ha sacado un glosario, Ujú. si yo tengo un glosario que le pueda pasar porque ya hice ese tema anteriormente o me puse a estudiar y encontré. Es una práctica muy, muy buena, me parece, muy, y de mucho compañerismo. Sí, o porque es una empresa con la que acostumbras trabajar, o porque también es eso, ¿no? Cuando manejan terminología específica de la empresa que a veces parece hasta inventada, o a veces es incluso Uf, inventada porque es a parte veces, de su marca y lo tienes que manejar tal cual. Y entonces sí, como dices, compartir con volvemos al trabajo en equipo, volvemos al trabajar con tu compañero de cabina, el trabajo en equipo y el complementarse realmente. efectivamente, hay conferencias de una hora donde estás tú sola. Yo siempre digo que las conferencias de una hora trabajando sola can make you or break you. Ujú. Ah, me va a ser nada más una hora. No, no te preocupes, sí, pero en una hora Todo puede pasar. todo puede pasar. Y, por ejemplo, ¿qué fue? Ya como que girando un poquito, ¿tú crees que fue tu amor por México o tu curiosidad, o qué fue lo que te llevó a dar ese salto de involucrarte en el Cervantino? Que también es una parte súper interesante, porque los intérpretes solemos hablar de interpretación, tú bien lo dijiste, y podemos quedarnos horas hablando de interpretación. Uf, horas enteras. Podemos hablar de interpretación y de los intérpretes. Pero mira, eso fue muy chistoso. Yo ya estaba trabajando como intérprete y ya tenía algunos trabajos programados. Y un día me habló mi amiga más cercana, Liliana, muchísimo, Lilia Rosbach, y me dijo, ¿sabes qué, Banca? Porque me dice Banca, ¿sabes qué, Banca? Mañana nos vamos a ir a una junta. Sí, déjame ver mi agendita. Y tenía yo libre el día de mañana. Dije, ¿pero una junta de qué? Mira, no sé. En Guanajuato organizan una cosa como un festival enorme, internacional. Ya hubo el primer festival y ahora van al segundo. Y pues yo ya me apunté y quiero que vayamos. Y claro que me entusiasmó muchísimo, acompañante de grupos que iban a participar en el festival. El Festival Internacional Cervantino, desde aquellos entonces, se organiza en la Ciudad de México, pero se lleva a cabo principalmente en Guanajuato Mm, por la gran tradición que tenía Guanajuato de tener eventos culturales muy, muy importantes, Teatro Juárez, la plazuela de San Roque, en fin, tenía una gran tradición. ujú. Poco a poco
fueron ampliando al Cervantino para que los eventos que se presentaban en Guanajuato y en la Ciudad de México, eran las dos sedes principales, fueran a otros lugares, otras regiones, a otros estados. Entonces fue creciendo el Cervantino. El primer Cervantino que hice, acompañé a un grupo de Nueva York, el Teatro Latino de Nueva York, etcétera. Pues eres puro español, no hacer la función de intérprete. Me encantó meterme tan a fondo a lo que eran los montajes de una obra de teatro, de una ópera, un concierto, sí. Y me quedé muy picada. Me tocó el tercer Festival Cervantino y ahí conocí a un ser maravilloso que se llamó Antonio López Mancera y él se convirtió en mi mentor. Él era un escenógrafo mundialmente reconocido y era el director de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Después de ese tercer Festival Cervantino me habló un día, me dijo, habla el maestro López Mancera. Sí, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido este año? Ya había pasado el año. Bien, muchas gracias, Carmen, pero quiero platicar con... Sí, cómo no, maestro. ¿Puedes venir mañana a mi oficina? Uy, no, maestro, fíjese que me voy a estudiar francés a Francia. ¿Cómo que te vas a estudiar francés a Francia? Pues sí, maestro, fíjese que tengo esta oportunidad de irme a un instituto que se llama Cavilam en Vichy. Me quiero ir 3 meses, no lo puedo ver mañana. Me dijo, no importa, yo te espero. Me fui a Vichy, estudié, luego me fui 2 semanas a Italia y regresé. Y me estaba esperando. Y me nombró su asistente. Y ahí me quedé con él varios Cervantinos y llegué a ser coordinadora de programación y giras. Estaba yo enamorada y ese enamoramiento a luego estar en Bellas Artes, trabajé en el IMBA, siempre en la parte internacional. Y como coordinadora también. La primera vez que trabajé en el IMBA, trabajé en relaciones internacionales como jefe de programación, Ok. de programación de espectáculos en general. No era nada más teatro o nada más danza. No. Trajimos muchos grupos de fuera, me tocó el licenciado Juan José Bremer, y organizamos unas jornadas extraordinarias con diferentes grupos maravillosos. Eh, Trajo el licenciado Bremer a la Filarmónica de Moscú, al Ballet Bolshoi, en fin, grandes orquestas. A él le gusta mucho la música, a grandes compañías de teatro. Y pues ahora sí que ya estaba yo ganchadísima. Me quedé, pero como te decía yo, el Festival Internacional Cervantino se organizaba en México, pero se iba organizando durante 9 meses. Okay. Entonces a veces teníamos poco trabajo, pasaba el tiempo, un poquito más de trabajo y ya 2 o 3 meses antes de que se llevara a cabo, ya trabajábamos de lleno. Entonces el maestro López Mancera me decía, nunca vayas a dejar tu carrera. Tú eres intérprete, nunca dejes de ser intérprete. Nunca te alejes de tu carrera, nunca la dejes. Yo le decía, fíjese maestro que cuando no había mucho trabajo, me están invitando a interpretar, vete. Y me permitía estar en el Cervantino e irme mis días a interpretar. Y era una maravilla, Sí, era porque justo lo que te iba a decir. ¡Qué regresaba maravilla! yo, sí,
Ya los 3 meses antes del Cervantino, ya ni hablar, ¿eh? Era dedicarme al Cervantino, a viajar mucho con él. Viajé mucho con él, por supuesto, a Guanajuato. En ese entonces, la presidenta del comité organizador era doña Dolores del Río. Mm. Entonces nos íbamos a Guanajuato, teníamos el gobernador, con los artistas, con el maestro Ruelas, que era absolutamente necesaria su opinión, con el director de la universidad. Presentábamos lo que teníamos programado y empezábamos a hacer la planeación general de dónde se iban a presentar, qué teatros, en qué plazuelas se iban a presentar los diferentes grupos y a hacer las rutas críticas para que los grupos se fueran a los diferentes estados del país. Y ahí la tarea ya era de horas y horas y horas enteras. Cuando te gusta tu trabajo, cuando estás enamorada de tu trabajo, no hay horarios. Ujú. Yo sé que en la cabina, en la interpretación, sí es muy importante y ser muy respetuosa de los horarios que nos fijamos para trabajar, que los conoces bien. Pero en este otro tipo de trabajo además, teníamos que hablar con el señor que estaba en Italia, entonces pues, son diferentes horarios, Sí. ¿no? O sea, la exigencia para ese tipo de trabajo era diferente, comparado con las exigencias de la interpretación, donde yo soy creyente que tenemos que tener condiciones de trabajo en la interpretación que se respeten. Sí, Y claro. una de esas es mis trabajos en el gobierno institucional, Okey. Cervantino, Bellas Artes. Luego me nombraron nada menos que el 19 de diciembre de 1985, que fue el día del terremoto, Sí. que se cayó en la Ciudad de México, triste y lamentablemente fue un día tremendo. Me habló un día maestro, que ya no era mi jefe, y maestro López Mancera, y me dijo, oye, estoy en Bellas Artes, quiere hablar contigo el subdirector, ¿puedes venir? Y le dije, maestro, se cayó la ciudad, no se enteró. Y me dijo, bueno, ¿cuándo puedes venir? Dije, pues a ver si mañana o pasado, maestro. Total, me presenté con el subdirector de Bellas Artes, estaba también el maestro López Mancera, y me dijeron, mira, Carmen, queremos que manejes el Auditorio Nacional. Así, buenos días, buenos días. Mira, Carmen, queremos que manejes el Auditorio Nacional. Imaginas el paquete. Que era Sí, el Auditorio Nacional viejito, el sí. que fue hecho por el gobierno después de que ganó la medalla de oro Mariles en equitación, no el No, nuevo pues pero ya muy qué moderno, muy, historia, claro. no, no, muy bonito, muy bello. Y volteé a ver al maestro López Mancera y le dije, lo pienso, y me dijo, ¿aceptas? Yo no había mucho que pensarle, ¿no? Sí. No, no era mucha pregunta. Pero como yo confiaba en él 100, le dije, bueno, muy bien. No me imaginaba yo que me iban a ofrecer en un auditorio en esas condiciones tan lamentables y sin presupuesto. Las butacas estaban llenas de hoyos, porque la gente que iba al Auditorio Nacional se emocionaba tanto con el espectáculo que se paraba en los asientos Mm. y agujeraron, bueno, una cosa tremenda, luego camerinos. Los camerinos tenían linoleum, pero el linoleum ya había dado de sí y estaba así, parado. Entonces los bailarines entraban para cambios rápidos de vestuario, se pegaban y se rompían los dedos. Y un día reuní al equipo de limpieza y les dije, miren,
tiene que haber papel del baño en los baños. Uf, maestra, no duran, se los roban. Ay, Dios. Vi la pared del auditorio. El auditorio tenía, ¿sabe? Tiene la entrada y luego ya entras al auditorio, pero es Mm, como un foyer. ujú. Y me acerqué a la pared y empecé a raspar así y empecé a encontrar un color grisecito. No me acuerdo cómo se llamaba el jefe de mantenimiento. Le dije, el color amarillo no es el color original del auditorio. Vamos a limpiar las paredes del auditorio. Y la primera advertencia que recibí fue del jefe de taquillas. Y me dijo, maestra, discúlpeme, por favor, eh, pero siento que le tengo que decir algo. No se vaya a meter, por favor, con la gente de la reventa. Le dije, le agradezco muchísimo su consejo. Me dijo, maestra, tenga mucho cuidado. Y hice un equipo de trabajo muy bueno y logramos ir poniendo pues, barreras, una vez hasta barrera física, como se estaban vendiendo antes, y en fin, pero eso nunca lo logré controlar. Y empezamos a traer artistas muy interesantes. Vino Alberto Cortés, Pablo Milanés, vino Silvio Rodríguez, Teresita de la Canal no me va a perdonar si no menciono a Serrat, Ah, claro. vino Serrat y todo esto. Y ya empezamos a tener un cierto orden, pero un día me llama el jefe de seguridad y me dice, mire, la gente está tratando de entrar de manera forzada al auditorio y me empezaron a tirar botellas llenas de tierra y de piedras. Dios. Que se vaya, que se vaya la vieja esa, no la queremos aquí, el auditorio es para todos. Y luego me resguardaron, me metieron. Pero hubo momentos así muy complicados y muy difíciles. Además, en ese entonces el auditorio tenía un anexo de exposiciones industriales Ujú. y empezaron a traer exposiciones extraordinarias, industriales. Y me pidieron si podían dejar un lugar abierto para que lo que se iba a exponer en el pabellón de exposiciones también pudiera ocupar un tramo del foyer del Auditorio Nacional. Y yo dije, bueno, pues qué bueno, ojalá y sí se logre esto, porque lo tenía yo que acordar con el director general y el subdirector general, Ujú. que se usara como tal. Me va a Sí, resguardar ya el sé. pabellón, ¿no? Y se logró, se lograron cosas muy buenas, para mí excelentes, extraordinarias. En esa época logramos hacer festivales, hicimos un festival interesantísimo para apoyar la lucha contra el SIDA Ujú. y participaron gentes como Margie Bermejo, Tania Libertad, Eugenia León, Jesús Rodríguez, Ofelia Medina. Fue un festival realmente excelente para reunir fondos y luchar contra el SIDA, el VIH. Y como eso, bueno, te podría yo contar muchas cosas, pero